¿Imagina esto? Es 67 AD. El corazón de la Roma imperial. Las calles de mármol brillan bajo el sol. El aroma del incienso persiste en el aire. Y luego, el silencio cae. La multitud se divide como olas. Los soldados se endurecen. Cabeza a arco. El emperador Nerón viene. Pero no es Nero del que susurran. Es el que camina a su lado, su nueva novia. Vestido con túnicas mezcladas con oro, brillando como una diosa. Ella es perfecta. Ella es elegante. Ella es, no a quien parece. Porque esta novia, la emperatriz de Roma, fue una vez un adolescente llamado Esporus. Y lo que estás a punto de escuchar, no es una historia de amor. Es una pesadilla disfrazada de seda y joyas. Una verdadera historia de obsesión tan retorcida, hace que la ficción se vea mansa. Esto no era matrimonio. Esta fue una actuación, organizada por un emperador que no podía soltar el pasado, y destruyó una vida para mantener viva una fantasía. Lo que Nerón hizo a continuación te sorprenderá. Y todo comienza, justo aquí. Antes de la crueldad, antes de la locura, había esperanza. Cuando Nero se convirtió en emperador con solo 16 años, Roma contuvo el aliento. Un joven gobernante, encantador y lleno de promesas, cortó impuestos, financió festivales e incluso actuó en el escenario para entretener a la gente. Por un momento, se sintió como si hubiera nacido una edad de oro. Pero el poder tiene una forma de susurrar veneno. El niño emperador que una vez hizo que las multitudes se alegraron, comenzó a cambiar. Despacio. Peligrosamente. Se puso de distancia. Rodeado de plateros demasiado temerosos para decirle la verdad. Nadie se atrevió a desafiarlo. Nadie se atrevió a decir que no. Y cuando eres la única voz que escuchas, la línea entre la realidad y el engaño comienza a difuminar. Pero algunos dicen que no fue solo la corona lo que lo rompió. Dicen que era ella. Poppia Sabina, la única mujer que Nerón afirmó amar más que la vida misma. Y lo que sucedió entre ellos, puede haber destrozado las últimas piezas de su alma. Y luego, ella apareció. Poppia Sabina. Un nombre que lo cambiaría todo. Ella no era solo hermosa, era magnética. Su confianza llamó la atención. ¿Su inteligencia? Raser aguda. En un mundo gobernado por hombres, ella jugó el juego mejor que la mayoría de ellos. Nero ya estaba casado, con Octavia, la hija de un ex-emperador. ¿Pero ese matrimonio? Frío. Político. Sin amor. Y Poppia, fue exactamente lo contrario. Donde Octavia se quedaba en las sombras, Poppia iluminaba cada habitación en la que entraba. No solo llamó el ojo de Nero, lo consumió. Al principio, era un escándalo romano clásico. Susurros en los corredores. Reuniones secretas. Miradas prohibidas. Pero esto no era solo la lujuria. Para Nero, se convirtió en algo completamente diferente, una obsesión que pronto gobernaría su imperio. No podía soportar compartirla, ni siquiera con la historia. Se divorció de Octavia. En público. Brutalmente. Atacando al Senado, la gente, incluso sus aliados. Y luego vino la boda. Un espectáculo real goteando en oro y exceso. No solo una ceremonia, un mensaje. Poppia no era solo su novia. Ella era su imperio. Y Nero haría cualquier cosa para mantenerla, sin importar el costo. Una vez que Nerón tuvo Poppia, no pudo dejarla ir. Pero esto no era amor. Era algo mucho más inquietante. Comenzó a controlar todo. Los guardias siguieron su día y de noche, no por su seguridad, sino para informar cada movimiento. Los amigos fueron alejados. Familia silenciada. Solo a quienes le debían su poder a Nero se les permitía cerca de ella. Él la rodeó de espejos, no de vidrio, sino mármol y pintura. Docenas de retratos. Esculturas talladas en su semejanza. Su imagen llenó sus cámaras, sus jardines, incluso sus sueños. La observó como un coleccionista admirando un tesoro raro. Pero Poppia no era ingenua. Ella vio el poder en su obsesión, y lo usó. Con cada sonrisa, cada susurro en el oído de Nerón, aseguró el futuro de su familia. Jugó política como un maestro, construyendo una red de aliados detrás de escena. Pero lo que ella no vio, era que el amor de Nero ya había cruzado una línea. Porque cuando alguien como Nero siente que la propiedad se escapa, no lo dejan ir. Ellos destruyen. Comenzó como cualquier otro argumento. Pero este, terminaría en tragedia. Poppia estaba embarazada, llevando lo que habría sido el segundo hijo de Nero. Y ese día,
ella hizo algo que nadie más se atrevió. Ella dijo la verdad. Ella lo acusó de preocuparse más por su imagen pública que su propia familia. De perseguir aplausos en lugar de ser esposo o padre. Y en ese momento, algo se rompió. El emperador de Roma, adorado como un dios, temido por millones, se convirtió en nada más que un hombre ahogándose de ira. Y luego, la golpeó. Algunos dicen que fue una patada violenta. Otros dicen un golpe brutal. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Era fatal. Poppia colapsó. Sangría. Inconsciente. El futuro heredero, desaparecido. Y de repente, el hombre que podía ordenar ejércitos, estaba arrodillado en el suelo, llorando sobre la mujer que destruyó con sus propias manos. Le rogó que se despertara. Le gritó a los dioses. Ordenó a los mejores médicos, ofreciendo oro, luego amenazas. Pero nada podría deshacer lo que había hecho. El hombre más poderoso del imperio, había matado a la única persona sin la que no podía vivir. ¿Y lo peor parte? Esto fue solo el comienzo de su descenso. ¿Poppia se había ido? Pero Nero se negó a creerlo. No solo la lloró, trató de resucitarla. Él ordenó que su cuerpo no fuera quemado, como exigía la tradición romana, pero embalsó, preservada como una reina de la leyenda. Él la construyó una tumba más elaborada que la de los emperadores, luego declaró su divina, una diosa literal. Pero la verdadera locura, estaba por venir. En la corte, a nadie se le permitió hablar de ella en tiempo pasado. Su asiento favorito en banquets permaneció vacío, no por respeto, sino porque Nero insistió en que podría regresar. Él habló con su cadáver durante horas. Secretos susurrados. Dio órdenes. Se rió de los recuerdos que solo él podía ver. ¿Y la gente a su alrededor? Jugaron. Porque en el mundo de Nero, fingir fue la supervivencia. Incluso si eso significaba abrazar una fantasía. Pero esta fantasía, necesitaba más que memoria. Necesitaba una cara. Y luego, Nero lo vio. Un niño. Joven. Características delicadas. Ojos que le recordaron a ella. Sporus. Y en ese momento, el dolor del emperador se torció en algo mucho más peligroso. Porque lo que Nerón perdió, ahora creía que podía reconstruir. No tenía idea de lo que venía. Sporus, apenas 15, un liberto criado dentro de las paredes del palacio. Educado. Educado. Invisible entre la élite de Roma. Pero una cosa lo separó. Su rostro. Características suaves. Ojos afilados. Una extraña semejanza con alguien que el imperio acababa de enterrar, alguien que Nerón no podía dejar ir. Para Sporus, una vida tranquila de servicio parecía al alcance. Para Nero, él era algo completamente diferente. Una segunda oportunidad. En el momento en que Nerón lo vio, el emperador afligido vio más que un niño, la vio. Poppia. Vivo de nuevo. Y en una mente ya rota por la culpa, la soledad y la obsesión, esa semejanza no fue solo una coincidencia. Era una señal. Una llamada. Una forma de deshacer el irreversible. Pero lo que Sporus no sabía, era que esta semejanza le costaría todo. Porque Nero no estaba buscando un sirviente. Estaba buscando un reemplazo. Y estaba a punto de hacer de Sporus la pieza central de una de las historias más inquietantes de la historia romana. Esto ya no era solo una fantasía. Era un plan. Nero no quería que Sporus se pareciera a Poppia, quería que se convirtiera en ella. Y lo que ordenó a continuación, sorprendería incluso a los rincones más hastiados de Roma. Invocó a sus médicos. No sanar, sino cambiar. Bajo el mando imperial, Sporus fue sometido a una cirugía brutal e irreversible, diseñada para eliminar la última pieza de quien era realmente. Esto no era medicina. Esto fue mutilación. ¿El objetivo? Hazlo más femenino. Hazlo digno de la imagen a la que Nerón se aferró, a la que había destruido con sus propias manos. Los gritos fueron silenciados por muros de piedra. El dolor se encontró con indiferencia. ¿Y cuando terminó? Sporus, el niño, se había ido. En su lugar estaba Sabina, un nuevo nombre, una nueva cara, un nuevo papel, ninguno de los cuales había elegido. Su voz fue cambiada. Su cuerpo alteró. Su identidad borró. Todo por el bien de un engaño. Para el mundo exterior, parecía transformación. Pero por dentro, fue la muerte tranquila de alguien que nunca tuvo algo que decir. La transformación no había terminado. Ahora vino la actuación. Sporus, ahora renombrado Sabina, después de la esposa muerta de Nero,
ya no era vista como una persona, sino un proyecto. Y el palacio se convirtió en su escenario. Estilistas imperiales, artistas y tutores descendieron sobre él como escultores en mármol, remodelando cada centímetro de su existencia. Le enseñaron cómo caminar, no con fuerza, sino con gracia. Cómo sentarse, no como un hombre, sino como una emperatriz. Los maquilladores pidieron su rostro hasta que borraron la línea entre la memoria y la ilusión. Rouge por sus mejillas. Col por sus ojos. Todo para imitar a una mujer que nunca había conocido, y nunca podría serlo. Se peinaron su cabello en rizos complejos, adornados con gemas que alguna vez habían pertenecido a la propia Poppia. Estos no eran adornos, eran reliquias. Grilleros disfrazados de joyas. Incluso su voz no se salvó. Los tutores lo perforaron día y noche, obligándolo a hablar en tonos que no le pertenecían, usando palabras que nunca hubiera elegido. Cada movimiento, ensayado. Cada mirada, monitoreada. Cada respiración, en comparación con la de otra persona. Esto no fue una preparación para el matrimonio. Fue una preparación para una ilusión viva, un teatro grotesco nacido del dolor de Nero y la vida robada de un niño. Primavera, 67 AD. El palacio brillaba con miles de lámparas de aceite. Flores del otro lado del imperio se alinearon en los pasillos de mármol. Los músicos tocaron. Los sirvientes vertieron vino tan raro que nunca antes había tocado el suelo romano. Fue una boda real. Pero detrás del espectáculo, era algo profundamente, innegablemente equivocado. En el centro de todo se encontraba Sporus, ahora completamente vestido como la emperatriz de Nero. Brezado en oro, velado en seda y cubierto en el legado de una mujer muerta. No sonrió. No pudo. Porque esto no fue una celebración. Fue una actuación, y él fue el guión. Nero, convencido de su propia fantasía, interpretó al devoto novio. Intercambió votos. Pan sagrado compartido. Documentos oficiales firmados. ¿Y la corte? Teola aplaudido. Se inclinaron. ¿Felicitaron al emperador? Todo mientras oculta su horror detrás de las sonrisas forzadas. Porque todos sabían lo que era. El emperador de Roma acababa de casarse con un adolescente alterado quirúrgicamente, vestido como su esposa muerta. Y en ese momento, el poder reescribió la realidad, y nadie se atrevió a decir la verdad. En la superficie, Sporus lo tenía todo. Una gran residencia dentro del palacio. Sus propios sirvientes. Un séquito personal. Joyas, vestidos, caballos, cada símbolo del Estado imperial. Fue tratado como una emperatriz romana. Pero nada de eso fue real. Porque cada momento de la vida de Sporus fue una actuación. Tenía que hablar con una voz que no era suya. Muévete con gestos que no eran naturales. Sonríe por los recuerdos que nunca sucedieron, y lloran a los niños que nunca perdió. Nero le hablaría como si fuera Poppia. Recuerda los momentos compartidos, actuaciones, banquetes, conversaciones privadas, todo elaborado por el dolor y el engaño. ¿Y Sporus? Tuvo que jugar. Tuvo que reír cuando Nerón se rió. Mira triste cuando Nerón lloró. Asiente con historias que nunca había vivido. Cada error podría costarle todo. Se convirtió en un maestro de la supervivencia, aprendiendo a leer el estado de ánimo de Nero antes de que el mismo emperador pudiera. Siempre adivinando, siempre adaptando, siempre fingiendo. Pero detrás de la actuación perfecta, algo dentro de él se estaba escapando. Porque cuando cada aliento que tomas pertenece a la fantasía de otra persona, ¿cuánto tiempo antes de que olvides quién eres realmente? Incluso cuando el imperio se tambaleó, Nerón actuó. Recorrió Grecia, no como gobernante, sino como artista. Cantando. Interino. Compitiendo en festivales. Persiguiendo aplausos mientras Roma ardía con resentimiento. Y a su lado, siempre, Sporus. Drapeado en sedas. Adornado como la realeza. Presentado a los dignatarios extranjeros como la emperatriz de Roma. La mayoría susurró. Algunos miraron. Pero nadie se atrevió a cuestionar la ilusión. Porque Nero lo necesitaba. Sporus se había convertido en más que un compañero. Era un fantasma vivo, el último hilo frágil manteniendo la fantasía de Nero juntos. Pero lejos de las etapas y las ovaciones, la rebelión estaba aumentando. Las provincias estaban rompiendo rangos. El Senado se volvió. Incluso la Guardia Pretoriana, los protectores personales de Nero, lo declaró enemigo del Estado.
Y cuando las paredes finalmente comenzaron a cerrar, Nero no corrió solo. Tomó Esporus, el emperador y su muñeca viviente, huyendo de Roma bajo la portada de la noche, escondiéndose en una villa, esperando rescate o un milagro. Pero ninguno vino. Nerón paseó por los pasillos como un hombre ya muerto, dividido entre escape y el acto final de su propia obra trágica. ¿Y a través de todo? Esporus se quedó. Todavía vestido con la mentira. Todavía jugando el papel. Todavía encadenado al hombre que lo había destruido. Cuando Nerón finalmente terminó su vida, el imperio exhaló. Pero para Esporus, la pesadilla no murió con el emperador. Solo cambió de manos. Ahora visto como el legado retorcido de Nero, parte de la curiosidad, parte de la historia de advertencia, Esporus se convirtió en algo mucho peor que un prisionero. Se convirtió en una posesión. Pasó de un hombre poderoso a otro como el tesoro imperial. Ninfidius Sabinus. Otto. Vitellius. Cada uno desfilando, vistiéndolo, llamándolo por el mismo nombre que Nerón le había dado, Sabina. Cada uno lo obliga a revivir la misma ficción cruel, una y otra vez. Ya no era una persona. Era un símbolo. De decadencia. De locura. Del capítulo más oscuro del imperio. Pero fue bajo el emperador Vitellius que sucedió lo impensable. Planeó hacer de Esporus la pieza central de un espectáculo público, una recreación grotesca en el Coliseo. Las multitudes animarían. Los disfraces se usarían. Los mitos serían actuados. Y Esporus sería humillado para el entretenimiento de Roma. Había sido utilizado. Había sido remodelado. Pero esto quitaría incluso los últimos fragmentos de dignidad que le había dejado. Y antes de que las puertas de la arena pudieran abrir, Esporus tomó una decisión. Esta vez, nadie estaba tirando de las cuerdas. No hay guardias. Sin pedidos. Sin disfraces. Solo un niño, apenas 20, al borde de una última humillación. Esporus había sido utilizado como títere, una muñeca, un fantasma en la fantasía de otra persona. Su cuerpo no era suyo. Su voz no era suya. Incluso su nombre había sido robado. Y ahora, querían exhibirlo. Pero en lugar de dejar que la multitud tomara lo poco que le quedaba de él, él eligió el silencio. Probablemente veneno. Tranquilo. Final. Fue la única decisión que se le había permitido tomar en años. Y en ese momento final e irreversible, Esporus hizo algo que ningún emperador le había dado la oportunidad de hacer. Redujo su poder. No con ira. No con rebelión. Pero con negación. No volvería a jugar el papel. No se inclinaría. No se reescribiría. La historia rara vez se detiene para aquellos que sufren en silencio. Esporus no dirigió ejércitos. No escribió leyes. No usó una corona. Pero su historia se niega a ser olvidada. Fue borrado. Reestructurado. Descayó ante el mundo como una hermosa ilusión, una sombra viva del dolor de otra persona. Se convirtió en el producto del poder sin control, de lo que sucede cuando la obsesión de un hombre es ayo casado para consumir la vida de otro. Pero al final, dejó una marca que ningún emperador podía borrar. Porque a través de su acto final, esa última opción tranquila, Esporus recordó al mundo. Incluso cuando la identidad está enterrada, incluso cuando se le roba tu voz, la resistencia aún es posible. No nació para ser recordado. Pero ahora, él lo es. No como un símbolo de la decadencia, sino como un ser humano que soportó lo que nadie debería, y aún así encontró una manera de decir que no.